Bueno, listo, gracias por la espera. Vamos a ver el estudio segundo de este manual, el desarrollo de la habilidad en el ajedrez, por el gran maestro Carlos Torres Repeto. Recordemos que el video anterior pues vimos el primer estudio, la introducción, e incluso me puse sentimental y agradecí un poco a la gente que me ha apoyado personalmente a mi crecimiento en el ajedrez. Yo les recomiendo muchísimo que si hay algún curso en su ciudad, alguna clínica de ajedrez, etcétera, pues se inscriban. Es muy bonito, es muy bello. También nosotros estaremos iniciando esto de las clínicas hacia las ciudades, hacia los clubes de ajedrez. Eh, la primera seguramente será en Zacatecas, ya que pues creo que le debo mucho a ese estado y a su gente, pues sí, a su gente en general y a los ajedrecistas. Pues bueno, vamos a ver lo que es el estudio número 2 de esta revista o manual escrito por el gran maestro mexicano Carlos Torres Repeto. Bueno, porque en la anterior tenía negras de este lado y porque ahora tengo blancas de este lado. Pues lo que hago es nada más que me fijo quién va a ganar o perder cada juego y el ganador lo pongo viendo hacia nosotros. Es algo que yo tengo. No sé si sirve o no sirve, capaz que hasta es malo. Pero a mí me gusta ver desde el lado que jugó mejor o desde el lado que me gustaría más a mí aprender o imitar su pensamiento y razonamiento. Porque como vimos en la lección número 1, pues no deberíamos imitar sus jugadas, ¿verdad? Porque eso es memorizar y solo jugar de memoria sin entender el juego. Y también, como decía, jamás podríamos crear una partida bellísima en el ajedrez, pues más que imitando y esperando que el otro haga los mismos movimientos que hicieron en otra partida. Entonces eso ya no es ajedrez. Ahí estoy muy de acuerdo. Estudio segundo en el curso del torneo por el campeonato del estado de Nueva York en octubre de 1924. Dice Carlos Torre, tuve que ganar el siguiente juego a fin de igualar al que llevaba el primer lugar y más tarde gané el match. Por esta razón considero la partida como la más meritoria de las que he ganado. Y se enfrenta Carlos Torre con blancas contra Jennings H. Recordemos que mi pronunciación no va a ser perfecta ni mucho menos cuando los nombres pues sean de otras nacionalidades o las palabras de otro idioma. Se jugó en Nueva York, Estados Unidos, en 1924, como ya decíamos, y Carlos Torre empezó con D4, a lo que le respondieron caballo F6, perdón, caballo F6, ahora caballo F3 de Carlos Torre, D5, hasta acá vamos muy pues similar o igual que lo que fue la partida pasada, solo que con piezas de diferente color, C4, E6 y acá alfil G5. Me parece, no quiero equivocarme, si es así me corrigen, pero me parece que esto es lo que le llaman el ataque torre o la apertura de Carlos Torre. Y pues entonces vamos a ver cómo la desarrollaba ya este gran maestro en aquel tiempo. Caballo B a D7. Aquí no menciona nada, claro, porque el nombre pues no se lo dio él, ¿verdad? No se inventa algo y dice, esto llamémosle como yo. El nombre pues se lo dimos las personas, los entusiastas del ajedrez, que nos maravillamos de este juego y de las posiciones alcanzadas mediante una posición que jugó X persona, tal maestro, en la historia del ajedrez. Aquí fue E3 de Carlos Torre
lo mismo, defendiendo ya directamente con ese alfil y preparándolo para desarrollo. C6, nuevamente, es una estructura, vean ustedes, súper similar. Lo único que falta es el alfil acá, el alfil en D3. Y acá se jugó el caballo de B a D2. Ok. Dice, eludiendo la forma ordinaria de la variante Cambridge Springs, que puede resultar muy dificultosa. Bueno, pues él ya le acaba de dar un nombre y tal vez refutar lo que yo les decía. Pero me parece que sí es Carlos Torre el ataque y pues después cambia y son variantes diferentes. Ahora dama 5. Clavando el caballo, desarrollando por allá la dama. Tal vez el alfil pueda venir si es así la idea. A3. Y acá D por C. Y dice, las negras cambian antes de jugar alfil D6, pues no les agrada C4 a C5. Es decir, que acá no les agradaba avanzar, es decir, alfil, perdónenme, alfil D6, C4, C5. No les gustaba ese tipo de estructura a las negras, entonces mejor cambiaron primero y la partida continuó con alfil por C4. Lo que ahora hizo que no pierda un tiempo ese alfil al desarrollarse. Alfil D6. Enroque corto. Y acá E5. Ok, prestemos atención a que aquí la dama, bueno, lo que yo prestaría atención es que la dama ya no está clavando, pero sí está atacando este alfil, el cual solo es defendido por el caballo de F3. Y si los cambios se producen, pues siempre hay que echar un ojo a que este alfil no vaya a quedar ahí a merced de la dama negra. Okay. Bueno, decíamos aquí que después del enroque se jugó E5. Dice, enrocar hubiera sido más seguro, aun cuando las blancas retuviesen la ventaja de manera más sencilla con alfil de 3. Es decir, enroque y alfil de 3. Y ya se retiene la ventaja. Pero pues aquí dice que hubiese sido más sencillo, amenazando cambiar la pieza más útil de las negras. Ok. Amenazando cambiar la pieza más útil de las negras. Ok. Ok, para mí es difícil saber cuál es la más útil de las negras. Tal vez este caballo, es decir, con alfil de 3 y después venir para acá, intentar hacer cambios de piezas y abrir líneas sobre el enroque. Pues blancas tiene todavía un juego con varias oportunidades y no pierde la iniciativa. Pero después de E5, no quiere decir que sea malo E5, se jugó dama B3, aprovechando que se ha abierto la diagonal para el ataque sobre el punto F7. Y aquí ya se produjo el enroque. Y ahora dice, las complicaciones que resultasen de E4, caballo E5, en la jugada número 10, es decir, acá, si no se enroca, sino que E4 y caballo E5, como decíamos, ahora se soltó la defensa de esto, pero básicamente dice que favorecerían a las blancas que tienen un mejor desarrollo. Aunque el concepto del maestro, esto lo he visto ya antes, es que a pesar de que se hicieran cambios de piezas, alfil por, caballo por, peón por, alfil por, si se abre la posición, el que va a estar mejor en la posición abierta siempre va a ser el que tiene un mejor desarrollo. 2 caballos, 2 alfiles, una dama, las torres que pueden jugar. Y aunque se cambien piezas, van a quedar piezas activas para atacar
es por esto que aquí pues menciona que sería favorable para las blancas. Es por eso que simplemente se enrocó negras y ahora se jugó D por E. Se comió alfil por, ya que caballo por seguramente se puede responder con alfil por F. Y vemos como acá después de que tome el peón de G, pues quedaría un rey enrocado pero ya debilitado. Entonces tuvo que tomar de alfil y aquí comimos Carlos Torre comió al alfil, pues para quedarse con pareja de alfiles en contra de. Vino caballo por E5. Perdón. Eso fue ya lo que hizo blancas, caballo por E5 y aquí caballo por E5 y dama por E5. Comió otra vez con dama para evitar lo mismo que decíamos. Y acá pues la posición se jugó con caballo F3, atacando a la dama y defendiendo, como decíamos, al alfil nuevamente con un caballo nuevo. Ahora dice, aquí las blancas siguen el curso más sencillo, contentándose con una pequeña ventaja para el final que se aproxima. Más complicado hubiera sido el avance de F4. Es decir, en esta posición, aprovechando que la dama defiende el punto de E3, pues hacer F4, que es más ambicioso, porque pues tal vez ya prepara otro posible avance, o si la dama viene a C, pues a lo mejor retirarse primero y... bueno, retirarse tal vez no sea muy bueno. Hay muchos huecos en la posición. Precisamente a eso se refiere el gran maestro Carlos, con que pues las blancas con esto se contentan con una pequeña ventaja y ahí mantienen todo pues más seguro, digámoslo. Ahora dama C7, se retira esta casilla que en muchísimas partidas vamos a ver como en esta estructura con C6 o incluso en la siciliana con C5, pues una dama en C7 casi siempre es una buena posición para ella. Ahora alfil F4, dama B6, retirándose pero proponiendo un cambio de damas, lo que le facilitaría mucho, aparentemente le facilitaría mucho el juego. Pero después de esto, de todos modos, se jugó primero alfil D6, presionando mucho más. Pero creo que moví la cámara. Vamos a dejarla ahí. Alfil D6, atacando a la torre. Ahora se jugó el cambio de damas, pero a favor de las blancas. Y a favor me refiero porque negras es quien tuvo que capturar, o sea, perder el tiempo de captura. Y blancas simplemente retoma. Y ahora sigue amenazando a la torre de allá. Entonces sigue con la iniciativa. La torre se retiró hacia E8. Caballo G5. Vemos como este era en inicio el plan de iniciativa que tuvo el maestro Carlos Torre. Atacar ese punto de F7. Caballo D5 se jugó. Perdón. Caballo D5. Ya decía yo que si pones el caballo acá, te cambian alfil por caballo y después este punto está vulnerable para que tú puedas atacar. Por ejemplo, caballo por, amenazando a la torre que haya comido aquí. La posición sería una locura con ventaja, sin análisis de computadora. Siento yo que con ventaja pues para las blancas. Entonces acá más bien fue caballo D5 bloqueando la diagonal del alfil. Pero eso se respondió con E4. Ahora si se quita el caballo, pues vamos a entrar en F7 con alfil seguramente. Y si no se quita, que parece lo que sucedió en la partida, déjenme ver. Sí, es decir, amenazamos otra pieza, H6 por ejemplo. Pues primero capturamos E por. Y el problema es que ahora
Bueno, aquí hay una variante que menciona el libro. Tenemos un caballo acá. Aquí decía, por ejemplo, que caballo por se pierde, no porque captura el rey, sino por torre por E4. Dice, después de torre por, pues ya, este caballo está muy limitado. Vean sus movimientos, realmente solo tiene uno. Y seguramente ahí lo vamos a poder molestar muchísimo más. Por ejemplo, así, el alfil tendrá que protegerlo y es una locura porque ahora ya solo está jugando a defenderse. De momento este caballo no puede comer porque está clavado, pero en cuanto solucionemos eso, pues la posición es muy mala. Permítanme. Tenemos esto así, esto acá, un caballo aquí, un alfil así, una torre que amenaza al peón y justo aquí. Entonces, bueno, decíamos que se jugó peón por, que también yo considero súper bueno porque de todos modos estás creando debilidades. Ya veremos seguramente en lecciones después igual de avanzadas a estas, pues como las islas de peones y las columnas abiertas nos van a favorecer muchísimo. Acá se juega H por G5, lógicamente recuperando la pieza, pero doblando un peón y además permitiendo que la iniciativa blanca continúe, porque blancas sigue generando y sigue amenazando, ¿vale? Se jugó torre de F a E1 primero, haciendo esta amenaza de capturar a la torre lógicamente. Se jugó caballo F6 defendiendo a su torre, torre por E8, caballo por E8, amenazando al alfil blanco, y el alfil se retiró a E7, el cual amenaza al peón. Y también si capturan, yo pensé que iba a hacer otra secuencia de jugadas, pero está buena esta porque creo que entonces no liberas un poco a la torre. Por ejemplo, la torre hubiera podido venir a B si se abre la columna a pesar de tener debilidades muy rápidamente, y de esta manera pues esta torre sigue sin jugar un poco más y Carlos Torre encontró otra manera de seguir él con la iniciativa presionando. Está bueno, está interesante, y pues esto es lo que se hace en partidas pues de torneo clásicas, donde no te quedas siempre con la primera jugada que llegue a ti de manera instantánea, sino que buscas a ver si encuentras algo un poco mejor o que te guste más el plan, etc. Acá decíamos que el alfil fue a E7 y luego fue ahora C por D, alfil por D, y vemos como estos alfiles son como el amo del tablero, ¿no? Controlan entre ellos todas las casillas del tablero cuando quieran, y además está muy muy centrado, es decir, está atacando el peón, impide un poco el movimiento, restringe el movimiento de las negras. Caballo C7 buscando expulsar al alfil, el cual se va a E4 tranquilamente manteniendo las amenazas, y centrado F6 defendiendo, o sea, cortando el ataque, defendiendo al mismo tiempo, pero también preparando pues una posible salida para ese rey, el cual vean cómo se ve debilitado. En cambio el rey de Carlos Torre está muy feliz, ¿no? Está tomando vacaciones a gusto. Y acá torre C1 de Carlos para presionar a esas piezas mal colocadas de negras. Ahora caballo E8 nuevamente, y vean qué feo, ¿no? O sea, es decir, qué feo para piezas negras tener que lidiar con unas
piezas, por ejemplo la torre que sigue sin jugar, un caballo que enrolla como nada más como para estorbar a sus propias piezas, este alfil que no ha logrado salir. Entonces diagrama 50, diagrama, déjenme ver porque en alguna parte me estoy brincando algo, me parece. No, está bien, es decir, aquí continúe más bien. Alfil de 5, jaque, el rey se viene a H7, ahora B4, aprovechando que este caballo, vean como ni siquiera tiene movimientos posibles. Ahora rey G6, torre C4. ¿Por qué torre C4? Pues creo que solo te da más posibilidades, más perspectivas para que recorras los caminos, además de que pues también preparas para este lado, si así fuese necesario, con coordinación tal vez del peón defendiéndote, etcétera, ¿no? Ese es mi razonamiento que hago para tratar de entender las jugadas. Cada uno pues puede hacer las suyas. También tal vez puedes intentar cambiar el peón de H por el peón de G y limitar un poquito el movimiento, ¿no? De piezas negras, incluso del alfil también. Es decir, seguir limitando los espacios. Torre B8. Ahora ya tratando de liberar al alfil de la defensa de B. Y H4, vean. Que bueno, no andábamos tan perdidos. H4 directamente, manteniendo iniciativa, o sea, siempre preguntándole a negras qué quieres hacer, qué quieres hacer, qué vas a hacer para defenderte, no soltando esa iniciativa blanca como mencionaba en la primera partida Carlos Torre. Acá se jugó G4. Dice, la posición de las negras no era muy buena de cualquier manera, pero aquí debieron haber cambiado. En su posición inferior, las negras se crean una gran debilidad material en G4. Además le quitan a su alfil una casilla que puede ser usada. Es decir que acá restringen a su propio alfil un poco más. Es interesante el razonamiento de Carlos, como todas las casillas cuentan, ¿no? Y además, como ya está débil, ahora le crean una debilidad más, es decir, este peón ahora está defendido por el alfil, pero este alfil va a tener que estar ahora atado a la defensa de este peón, al menos mientras soluciona más jugadas. Entonces decía aquí que debía haber cambiado. Yo creo que daba miedo cambiar porque también se abre la posición y pues como dice acá, de todos modos era inferior. Ahora H5 vino directamente, jaque aprovechando los motivos tácticos, ¿vale? También hay que nosotros estudiar de vez en cuando táctica. Pues no sé si estudiar es la palabra, simplemente pues, practicar. No es tan difícil ver aquí que si el rey captura, pues un alfil acá daría jaque y comería el caballo en el siguiente turno. Entonces aquí lo que juega, o más bien les restringe al rey, le restringe posibilidades y además acá dice que lo que quiere es acentuar la debilidad del lado del rey. Es decir, con esta jugada, además de todo, estamos acentuando que este peón quede débil, acentuamos que este rey se quede en una mala posición. Y entonces jugó rey H7, por ejemplo, seguido de alfil F7, lo cual ahora estamos comiendo el caballo, hay que defenderlo quitando el alfil, me imagino. Ajá, alfil F5.
Y me trabo porque estoy también tratando de analizar. Yo no he visto nada de lo que estudiamos. Lo habré visto, este manual quizá lo vi alguna vez, algunas partidas. Pero pues tendrá como 10 años de eso. Entonces no recuerdo bien nada. O muy poco. Se jugó torre C5. Molestando al alfil que ahora está defendiendo. Tal vez que venga el alfil al jaque. Entonces se tiene que quitar y acentuar mucho más la debilidad de G. Bueno, no se quitó, perdón. Jugó G6, pero aún así está muy muy débil. H por G6 jaque. Alfil por G6. Alfil E6. Atacando. Como toda la partida no pierde la iniciativa, es increíble. B6. Acá intentando ganar la iniciativa. Como que escuchaba nuestras críticas en el futuro, pero el jugador llamado Hennings H. Entonces, bueno, la torre se mueve a C4 simplemente, atacando más a esa debilidad. Torre B7, intentando lo mismo, pues generar amenazas más potentes. Vale más el alfil que este peón de momento, pero el alfil simplemente se jugó a D8. Ahora este caballo puede escapar, por ejemplo, si quisiera. Vemos cómo estos alfiles controlan muy bien estas casillas. O sea, todo esto está controlado por los alfiles, a pesar de la posición un poco rara, curiosa. Y si el caballo intenta escapar, el problema es que torre por, pues ganaría ya el peón y además está cayendo este otro y la posición pues se ve complicada. Eso es lo que yo creo que haría en esa jugada. Acá se jugó alfil H5. Alfil H5. Dice, ahora vemos que el radio de acción de los alfiles blancos ha aumentado mientras que el alfil negro está completamente encerrado. Si hubiese jugado, por ejemplo, una defensa de este estilo, es lo que me quedé pensando. Creo que el principal problema sería que este alfil se encierra mucho. Y además, por ejemplo, restringimos mucho las casillas del rey ahora con nuestro alfil de casillas negras, oscuras. Pero a ver, bueno, es que además seguramente se imaginó que una defensa de este estilo pues también puede ser contestada en cualquier momento con una doble amenaza sobre este peón y las cosas se ponen un poco mal, ¿no? Tendría que defender tal vez acá. No sé, es claramente superior blanco, pero tendría que pensar, creo que un poco más, para saber cómo contestar, a menos que ya no esté viendo esas cosas. Tengo poquita gripa, perdón, también por eso, y hace algo de frío. Alfil H5, perdón, torre D4. Ok, también defendiendo a su propio alfil y amenazando también las entradas en séptima, restringiendo como las casillas posibles de movimiento de esta torre, ya que
Si se quita es la única que defiende esto, y si no puedo yo provocar un cambio, es decir, teniendo amplitud de posibilidades en la posición, e incluso restringiendo a que el caballo pueda ahora venir por esta casilla que mencionábamos antes. Ahora rey h6, rey h2. Solo mantiene la amenaza sobre esto, pero solo lo mantiene, ¿ven? O sea, no come rápido y cambia, porque perdería mucho de la iniciativa que tiene. Entonces, a cambio de ganar un peón, perdería mucha iniciativa, y parece que para el gran maestro pues es mucho más importante tener las cosas así a su favor y buscar una victoria más contundente, o más segura, digámoslo así. Ahora fue rey g5. Ahora sí que ya se defiende este peón. Y alfil d7. Miren, otra idea también. Ahora está defendido con la torre, y ya me ha amenazado ese caballo. El alfil está atado a la defensa del caballo, la torre está bloqueada básicamente, restringida. Es una manera muy bonita de jugar. La verdad que no por nada era un jugador increíble. Vamos a ver cómo finalizó esto. Dice acá que amenaza torre d5 jaque y torre por h5. Jaque. No puedes defender de peón porque de todos modos te comen. Luego la torre capturaría al alfil, y cuando comas rey por, alfil por jaque. Y habríamos cambiado nuestra torre de 5 puntos por las dos piezas, que son 6 puntos, pero además estos alfiles quedarían súper fuertes en este tipo de posición abierta. Es importante que cuando llega aquí sería con jaque, porque de otra manera los dos alfiles en esta posición pues quizá podrían ser amenazados por una torre y alguno de los dos caer. Pero bueno, eso ya es otra historia. Esta es la amenaza actual. Y se jugó torre b8. Y ahora alfil e7. Está interesante porque veamos. Bueno, no estoy muy seguro si funciona que venga para acá y tú de todos modos seguir con el plan de torre jaque, porque ahora te estarían copiando el alfil. Pero de todos modos no soltamos la iniciativa, o sea, estamos constantemente presionando para que las piezas negras no se encuentren cómodas. Acá en esta posición se jugó rey h6. Dice, previniendo las negras que sus refuerzos por salvar el lado de rey solamente las conduce a mayores dificultades. Tratan de retirarse ordenadamente, pero esto no puede llevarse a efecto después del error cometido en la jugada 29. Recordemos que la jugada 29, vamos a ver cuál era, fue G4, cuando avanzó el peón y creó una debilidad más fuerte en su posición. Entonces, acá básicamente lo que dice Carlos es que negras, si se aferra mucho a la defensa, terminará de todos modos perdiendo. Y entendiendo esto, acaba de mover el rey mejor a h6. Ahora se continúa con b5. Vean como lo que mencionábamos, blancas no se presiona demasiado por, ya, voy a ganarte un peón, que a lo mejor gana, pero primero controla todo el tablero. Pero me voy a estornudar, creo. Ay, se me pasó.
primero controla todo el tablero y después hace lo que quiera, ¿no? O sea, negras se encuentra en una dificultad para defenderse, que no, pues no se ve cómo se salve de la presión blanca. Se jugó rey G7, alfil C6, ahora controlando B7 y también D7, pero más importante creo yo B7 y defendido por su propio peón, es decir, coordinando a sus piezas. Ahora alfil G6, torre D7. Es increíble, o sea, esto está de juguetes, es débil y todos lo sabemos y lo damos por muerto y jugamos mejor por acá. Alfil F5, amenazando a esa torre, pero pues la torre ahora captura el peón de A7. Se hizo más importante esa amenaza para Carlos Torre, porque estos ya son 2 peones contra 1 en el final y no está cercano el rey negro como para venir a defender en el final. En cambio de este lado pues ahí ya se encuentra, entonces mantenemos la debilidad, comemos por acá, es decir, vamos llevando la partida a donde nos conviene. Acá se jugó, perdón, rey G6, quitándose de posibles amenazas a la descubierta, dando jaque sobre esa fila. Rey G6, A4, avanzando, avanzando, como no queriendo. Caballo G7, alfil D6, amenazando a esa torre lógicamente. Torre H8 jaque. Recuerden que cuando me pauso un rato es porque estoy tratando de analizar también las posibilidades para enriquecer más el estudio. Entonces el rey se quitó a G1. Fíjense cómo pudo haber intentado subir, pero para evitar todo tipo de... No, de hecho subir sería mate, ¿no? Bueno, no es mate, pero es cierto. No es mate, pero se ve súper peligroso todo, ¿no? Para las piezas blancas. Creo que sí sería mate siguiendo jaque. Tendría que venir para acá. Y luego caballo jaque mate. Vale, entonces... Sí, no, definitivamente... Perdón, ¿cómo estaba esto? Así. Y más bien con el jaque se quitó a G1. Torre de 8. Alfil C7. Y esto está fuertísimo, ¿no? O sea, Carlos analizó que las amenazas por acá no conducen a que pierda, porque su posición se ve complicada de blancas, pero es mucho más fuerte ya el poder avanzar estos peones por allá, por este flanco de dama. Así lo veo yo, ¿vale? Entonces fue torre de 1 jaque precisamente, rey H2, haciendo el intento, alfil E6, A5. Ni siquiera... Ay, bueno. O sea, aquí podemos tal vez comer y creo que no hay ningún problema, pero aquí hacemos esto y apresuramos más, ¿no? O sea, estamos amenazando comer y avanzar, y si nos comen también estamos avanzando y llegando a coronar. Tal vez la idea del alfil es para venir a defender y sacrificarse, pero pues todo está ya perdido para las negras. Es increíble, me gusta mucho cómo
cómo juega alguien de esta calidad. Bien, decíamos que fue alfil E6, A5, ahora caballo F5. A por B, como decíamos, no le servía a negras comer, así que ahí lo dejó. Ahora torre D3. Y nada más está buscando, ¿no? O sea, cualquier posibilidad de amenazas, pero no, pues todo está controlado realmente. B7, hay que tener sangre fría o tal vez hay que tener buen cálculo, nada más para saber que no pasa nada, ¿no? Jugar así, decir, no pasa nada, aunque estas tres piezas estén acá junto con su peón, ¿no? Entonces se jugó torre D3, B7, G3 jaque. Incluso vino alfil por G3 y 1-0. Acá ¿por qué 1-0? Bueno, es bonito comer con el alfil, que era la pieza que está defendiendo la entrada de la torre para tratar de defender la casilla. Porque pues a pesar de que te lo coman, tú siempre podrás venir con tu torre y expulsar a la otra de ahí y después coronar. Entonces, pues ya ahí provoca que se rinda el jugador y dice: lo que hemos visto en esta partida puede resumirse como sigue. Dice Carlos Torre, el gran maestro, dice: cuando vuestro adversario tiene un punto débil, acaso pueda protegerlo, pero probablemente solo creando otro punto menos débil en alguna otra parte del tablero. Este punto débil, aunque de menor importancia que el otro, debe ser localizado y explotado para aprovechar así la ventaja de la debilidad original. Es decir, a como yo lo entiendo, recordemos que estaba débil esta zona. Avanza el peón en lugar de cambiar y es todavía más débil. Y Carlos no simplemente se fue por el peón y quiso comerlo, sino que buscó comer con la torre de este lado y aprovechar otra pequeña debilidad que no se veía a simple vista en el flanco de dama. Una vez que avanzó por flanco de dama, pues negras no puede ocuparse de las dos cosas, defender aquí, defender acá. Entonces buscó lo que pudo. De hecho vimos como si el rey venía a G3, pues podía hacer podría haber jaque mates y las cosas se presentaban de esa manera. Y bueno, pues una partida muy bonita. Pues por hoy, por estas grabaciones, aquí terminamos el estudio número 2, estudio segundo. Y pues bueno, esperemos que les esté gustando. Síganos, compártanos, coméntame también lo que tú ves en los videos. A lo mejor se me escapa algo, hay ideas importantes a revisar y así nos enriquecemos todos y seguimos rumbo a la meta. Recuerden ustedes que la meta de todos los videos que estamos haciendo pues es subir a nivel de primera fuerza desde un principiante. Tu amigo que me estás viendo, pues ya no eres un principiante, pero todo esto te sirve muchísimo porque esto es desde nivel principiante, intermedio hasta avanzado, porque es por el mejor jugador que ha dado el suelo mexicano, la tierra mexicana, y es un honor estarles compartiendo este material. Entonces, hasta la próxima.